La tabla representa una función lineal o exponencial. Se nos pide que encontremos la ecuación de la función. Entonces, el primer paso es reconocer si la tabla representa una función lineal o una función exponencial. Si el patrón en los valores de la función se suman repetidamente, tenemos una función lineal. Si el patrón en los valores de la función es una multiplicación repetida, tenemos una función exponencial. Mirando la tabla, observe cómo el valor de x aumenta en 4. Veamos si podemos determinar el patrón en los valores de la función. Los valores de la función van de 1 a 5, 5 a 25 y 25 a 125. Porque 1 por 5 es igual a 5 y 5 por 5 es 25, y 25 por 5 es 125. Los valores de la función tienen un patrón de multiplicación repetida y, por lo tanto, tenemos una función exponencial. Podemos decir que f de x se multiplica por 5 cada 4 unidades, o cada vez que x aumenta por 4. La ecuación de una función exponencial se puede dar en forma de f de x igual a veces m, elevada a la potencia de x, dividida por k, donde el par ordenado 0, a es el intercepción vertical. También decimos que a es la cantidad inicial. M es el multiplicador, que es el factor por el que multiplicamos para encontrar la función consecutiva. Valores en la tabla. Y K es el intervalo por el cual el multiplicador da la salida, que se determina analizando los valores de x en la tabla. Así que trabajemos para determinar la ecuación de nuestra función. Nuevamente en la forma f de x es igual a veces m, elevado a la potencia de x dividido por k. Mirando la tabla, observe cómo esta columna aquí nos da el par ordenado 0, 1, que es la intersección vertical y por lo tanto, sabemos que a es igual a 1. El patrón en los valores de la función se multiplica por 5, lo que significa que m es igual a 5. Y luego k es el intervalo por el cual el multiplicador da la salida. Observe cómo multiplicamos por 5 cada vez que x aumenta por 4 y, por lo tanto, k es igual a 4. Esto es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de la función exponencial. Ahora sabemos que f de x es igual a, que es 1 por m, que es 5, elevado a la potencia de x dividido por k, que sería x dividido por 4. En este caso porque a es 1, podemos simplificar esto y escribir f de x como f de x es igual a 5, elevado a la potencia de x dividido por 4. Antes de continuar, verifiquemos esto gráficamente graficando f de x en el plano de coordenadas, y asegurándonos de que pase por los puntos dados por los pares ordenados en la tabla. Entonces f de x está graficado aquí en rojo. Y observe cómo en el gráfico podemos ver que pasa por los primeros 3 puntos dados en la tabla y, por lo tanto, podemos suponer que también pasará por el cuarto punto y, por lo tanto, el gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.